¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Hoy es nuestro día 129. En este aislamiento te invitamos a que lo pases con Jesús. Recuerda, dale like, dale me gusta, suscríbete, toca la campana. Hoy trataremos acerca de los enemigos del compromiso. En la palabra del Señor, en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 9, estamos entonces como base reflexionando en esta parte. Desde el comienzo parece que él había hecho malas elecciones. Viajó a una nueva tierra con su tío. Ahora, generosamente su tío le dio la oportunidad de vivir donde quisiera. Y Lot ya había estado observando el terreno y había divisado dónde estaba localizada la mejor tierra. Vio un valle que era de riego por donde quería. Era una rareza en ese desértico país, pero el valle era como un jardín. Ahora, las ciudades principales de ese valle se llamaban Sodoma y Gomorra. Su elección fue fatal. La Biblia registra lo siguiente: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Pero, aún así, Lot fue allí. Fue muy influenciado por la sociedad decadente, aunque aparentemente él no participó de la inmoralidad sexual. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros cómo estamos siendo influenciados por esta sociedad decadente? Dios decidió destruir a Sodoma, pero antes envió a los ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Sus hijas estaban comprometidas con hombres de la ciudad. Estos se burlaron cuando Lot les invitó a irse con ellos. Los trató de convencerlos de que escaparan. Pero aún el mismo Lot no creyó a todo lo que los ángeles le decían. O simplemente no quería salir del lugar. Y dice la palabra del Señor: y deteniéndose él, los varones le asieron de su mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Génesis 19, versículo 16. Y escapó por su vida. Pero su corazón todavía estaba atado a la ciudad del pecado. Y la esposa miró hacia atrás y no pudo obtener la salvación. Y Lot le habló con los ángeles y les dijo que le permitiesen ir a una ciudad pequeña, vecina, cerca de Sodoma y Gomorra. Ahora, Sodoma y Gomorra fueron destruidas y permanecen desoladas hasta el día de hoy. Para completar las infames decisiones, las hijas de Lot lo emborracharon, tuvieron relaciones sexuales con él y procrearon un hijo de su incesto. El materialismo, la avaricia, el pecado sexual y un ambiente decaído, y finalmente el incesto, llevaron a que Lot, en sus compromisos piadosos, no los ejecutara, y estos arruinaron su vida. La inmoralidad sexual y la lujuria de la mente destruyen e impiden la piedad y los compromisos piadosos. Un ejemplo. David tuvo una vida muy desordenada en este campo, en su lujuria sexual, y en su hijo Salomón se multiplicó 1000 veces. Nadie se arrepintió. David se arrepintió, pero Salomón fue indulgente. Vio el peligro, pero lo ignoró. Y su vida terminó en vergüenza. Entonces, veamos que en primer lugar estamos hablando acerca de los enemigos de nuestro compromiso. Y entonces, ¿cuáles son los enemigos de nuestro compromiso? El materialismo. Este se entremete con alternativas muy atractivas para una vida piadosa. A Lot lo fue arrastrando la lujuria de hacer las cosas materiales, el materialismo y un enfoque sobre las cosas, el dinero, las posesiones mundanas y la
comodidad nos obstaculizan para hacer compromisos espirituales significativos. En segundo lugar, la actividad sin una visión y propósitos claros son obstáculos para el compromiso. Quita de nuestros ojos lo que realmente es importante. Y llegamos a dedicarnos tanto al proceso frenético de hacer las cosas que pasamos por alto los verdaderos aspectos de la vida en Cristo. Aún la buena actividad cristiana puede apartarnos de compromisos serios, porque nos llenamos de activismos litúrgicos religiosos, pero no hay profundidad espiritual. Entonces, también otra causa es el temor. Porque el temor siempre acecha nuestros corazones. Mientras nos movemos en fe para cumplir nuestros compromisos, tememos a las consecuencias de una entrega total, a pesar de que Dios ha prometido bendecirnos. El temor controló a Jonás. Él huía de Dios. Aún después, obedeciendo de mala gana, no pudo comprometerse plenamente al plan y a la causa de Dios. Lo puedes encontrar en el libro de Jonás. La otra razón, mis queridos hermanos y amigos, de no tener nosotros tener enemigos para nuestros compromisos es la falta de una visión y propósito claro, de el temor, como les estaba mencionando, del materialismo que se entremete en nuestra vida, y en cuarto lugar, la frialdad de una vida espiritual que también ahoga seriamente las llamas del compromiso. Peor aún, la frialdad es tan sutil que a las personas pasa tan desapercibido que a veces ni nos damos cuenta. ¿Qué es la frialdad? Es la falta de deseo de Dios, falta de deseo de la palabra de Dios, falta de deseo de obedecer a Dios, falta de deseo de servir a Dios. Y esa falta de deseo enfría nuestro amor por Jesucristo y llegamos a ser insensibles espiritualmente, paralizados para cumplir los compromisos previos y esto nos obstaculiza para hacer otro tipo de compromisos. La otra razón es la ociosidad. Para hacer compromisos razonables, la ociosidad impide nuestros compromisos. Y también impide que muchas veces los mantengamos, esos compromisos espirituales, esos compromisos serios. El hombre sabio de Proverbios dijo acertadamente: perezoso, ¿hasta cuándo dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11. Entonces la ociosidad impide que muchos mantengan su compromiso, que mantengamos los compromisos espirituales con seriedad. La ociosidad física y espiritual guían a la pobreza espiritual y nos guían también a una invasión del pecado que roba al creyente la vitalidad espiritual. Y Satanás hará cualquier cosa para alejar a los creyentes de hacer compromisos serios. Otra de las causas, mis hermanos, que son enemigos de hacer compromisos razonables es la influencia de malos compañeros. Esto también afecta profundamente la manera de pensar y actuar en nuestras vidas cristianas. El proverbista nos dice en el capítulo 13, versículo 20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La asociación exclusiva con creyentes que son carnales o que manifiestan poca vitalidad espiritual en sus vidas nos hará que vayamos nosotros también bajando en nuestro nivel de compromiso espiritual. Encuentre hombres y mujeres que impulsen su vida y pensamiento espiritual.
reúnase, haga alianza con personas que aporten a su vida espiritualmente, familiarmente y socialmente. Encuentre hombres y mujeres cuyas vidas irradien amor por Cristo. Porque como dice el proverbista en el capítulo 27, versículo 17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, cuchillo con cuchillo se afila, como cuando usted ve en la carnicería antes de partir la carne. Entonces, mis hermanos, es importante que no permitamos que los cristianos mediocres nos convenzan de alguna manera de que la tibieza espiritual es aceptable. El mensaje de Dios a los de la Odisea debe permanecer en nuestros corazones con temor y determinación para buscar un camino ferviente al servir a Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16, el Señor tiene una queja contra esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto no eres tibio ni frío, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un enemigo es alguien que está listo para hacerte daño y daño serio. Y estos enemigos que hemos mencionado del compromiso son tan peligrosos como una persona que intenta quitarte la vida. Cada uno de ellos tentará a todos los cristianos y puede llegar a alejarnos de los pasos que nos conducen a compromisos espirituales que cambian la vida. Enemigos como estos deben ser destruidos en nosotros. No se debe jugar con ellos, no se deben tolerar. Si les damos el lugar, nos van a destruir. ¿Qué hacer entonces, pastor? Bueno, confronte estos enemigos de hacer compromisos razonables, confróntelos directamente, con fuerza, con decisión, con el poder de la disciplina. Aliméntese diariamente de las Escrituras y fortalézcase en el Espíritu Santo. Cuando alguien se compromete, significa que está tomando cierto grado de responsabilidad sobre algo que es específico. Un compromiso puede ser visto como el objetivo de una o más personas a realizar, y éstas van desarrollando actos o acciones para poder concretarlo. Entonces, mis queridos hermanos, para lograr el compromiso, aliméntalo con fe. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Un error muy común es comprometerse, sea con algo o con alguien a quien no conocemos. Y para comprometernos con Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer a Dios. Y lo conocemos a medida que escudriñamos la palabra. Obtenemos mayor confianza con aquel que nos está pidiendo que nos comprometamos con Él. Si usted estudia la palabra del Señor, va a darse cuenta que indudablemente Dios es bueno y no nos va a dejar fracasar. Pero es preciso conocer quién es Dios. Es preciso tener una relación especial con Él. Tener, como dice el doctor Blackaby, una experiencia con Dios. Si lo conozco, entonces entiendo los principios de su palabra. Te invito entonces a reflexionar y estudiar la palabra del Señor para que le conozcas, le ames y le sirvas. Bendiciones para todos, un saludo muy especial y estamos muy agradecidos con todos aquellos que se están suscribiendo. Que el Señor guíe tus pasos, te bendiga y te guarde ahora y siempre en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a nuestros oyentes, guárdales, haz extensiva la bendición a sus familias y ayúdanos, eterno Padre, a eliminar de nuestra vida los enemigos de hacer compromisos, especialmente los compromisos contigo. Guíanos, Señor, a toda verdad en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.